Saludos familia, Dios les bendiga grande y poderosamente. En esta hora me gustaría compartir un poquito de la poderosa palabra de Dios con ustedes aquí desde mi humilde hogar, aprovechando, ¿verdad? Las bendiciones de nuestro Dios, como bien lo ha mencionado Él en su palabra. En Daniel 12:4 nos ha dicho que aumentarían las ciencias en estos días finales. Así que sacándole provecho a esta tecnología, me dirijo a cada uno de ustedes, como les dije anteriormente, para traerles un poquito de la palabra de Dios y para que nos podamos beneficiar, ¿verdad?, espiritualmente cada uno de ustedes, al igual que yo, desde aquí, desde nuestros hogares. Yo quisiera presentarles en estos momentos un tema que para mí es de suma importancia. Un tema que he titulado arrastrando la oscuridad espiritual. Y es que muchas veces hemos arrastrado, ¿verdad?, esa oscuridad espiritual hasta nuestros días. Y yo quisiera, ¿verdad?, en este tema que nosotros pudiéramos encontrar, ¿verdad?, por qué razón es que nuestro mundo ha caído en la decadencia espiritual en la cual ha caído. A veces no entendemos, ¿verdad?, por qué están las cosas que suceden a nivel mundial, por qué cosas que han tomado forma de la manera en que han tomado forma. Muchas veces pensamos que es porque Dios se ha olvidado de nuestra tierra, pero sinceramente a veces es porque venimos arrastrando, ¿verdad?, con una oscuridad espiritual que nos ha llevado, ¿verdad?, a desconectarnos con el Padre Celestial. Y es importante recalcar que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es, el principio de nuestro Dios es que nosotros tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Eso es lo que Dios nos ha dicho en su santa palabra, allí en el libro de Deuteronomio. Cuando buscamos la poderosa palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, allí el capítulo 30 de Deuteronomio, versos 19 y 20 nos dice: al cielo y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, de que os he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige pues tú la vida para que vivas tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, atiende su voz y únete a Él, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, a fin de que habites en la tierra que Él juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y es interesante, ¿verdad?, cómo nuestro Dios nos habla y quiere lo mejor para nosotros que somos sus hijos. Me gustaría que allí donde nosotros estemos, nosotros podamos inclinar nuestro rostro y podamos invocar la dirección de Dios en esta hora que vamos a estar pasando a través de su palabra para que Él nos dé dirección y nos pueda hablar en esta hora. Oremos. Amantísimo Padre, Rey eterno, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta hora, pidiendo, Señor, dirección de parte tuya, Señor. Que tú seas el que nos oriente, Señor, que tú seas el que nos dirija a través del estudio de tu palabra, Señor. Que podamos entender, Señor, el por qué, Señor, hemos seguido, Señor, arrastrando esta oscuridad espiritual hasta nuestros días, de tal modo que nuestro mundo se encuentra, Señor, tan corrompido, Señor, y no encontramos esperanza en el Señor. Porque sabemos que la única esperanza de salvación radica en el hecho de conocerte a ti, conocer al Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, el cual nos da salvación y vida eterna, Señor. Muéstranos, Señor, a través del paisaje de tu palabra, Señor, las grandes maravillas que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Y dirige nuestras mentes, Señor, a poder entender por qué es que hemos caído, Señor, tan bajo. Señor, pero sabemos que la esperanza radica en ti. Dirígenos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, y es que yo quisiera, de forma de resumen, para que podamos entender y tener una base como principio y poder partir desde ahí, tener una referencia, quisiera repasar, ¿verdad?, para tener el contraste, como les mencioné, acerca de la oscuridad espiritual, poder mencionarles en realidad lo que fue la iluminación espiritual. Porque para ver una oscuridad tiene que haber una iluminación. Así que para que nosotros podamos entender lo que es la oscuridad espiritual y cómo ha llegado, ¿verdad?, a dañar o a corromper este mundo, tenemos que verlo a la luz de la iluminación espiritual.
Y es que la palabra de Dios nos muestra que donde mayor iluminación espiritual hubo en la tierra fue cuando Cristo Jesús vivió entre nosotros. La Biblia entera está completamente llena de historias que iluminan el camino del que cree en Dios sobre todas las cosas. Pero en el hecho de la historia de Cristo Jesús podemos ver cuán grande luz Dios le dio allí al hombre a través del sacrificio de la vida completa de Cristo Jesús. Así que quiero mencionar, ¿verdad?, que fue a través de la vida de Jesús como nosotros nos podemos ver esa grande luz que existía y que existe todavía aún en el hecho de que Cristo Jesús está todavía y vive en cada uno de nuestros corazones. Yo quisiera también mencionar que cuando Jesús crecía, estaba creciendo en sabiduría y en gracia para con los hombres y también para con Dios. Dice que en sus deberes diarios, durante su niñez y su juventud, trabajaba también allí con su padre terrenal, el cual fue José, en el taller de carpintería que estos tenían, desarrollándose así sus habilidades físicas, intelectuales, sus conocimientos. Durante ese periodo de tiempo, mis hermanos, nuestro Señor Jesús fue dotado de grande sabiduría, de grandes conocimientos. Pero nos dice la palabra de Dios que también durante ese tiempo dice que Jesús fue tentado en todo, así como nosotros lo somos tentados también hoy. Solamente con una diferencia que marca gran diferencia, y es que Cristo Jesús no pecó. Nos dice la poderosa palabra de Dios que fue tentado en todo como nosotros, mas no pecó. Porque su vida entera estaba tan ligada y tenía una relación tan íntima con su Padre Celestial en oración y en súplica y en ruego y buscando dirección del cielo constantemente, que esa relación que él tenía con su Padre Celestial no le permitió que cayera en pecado. Qué poderoso nuestro Dios, ¿eh? En todo eso nos dio también ejemplo. Y fue aún así que cuando llega el momento de su ministerio, allí cuando ya comienza, ¿verdad?, Cristo Jesús a tener este sentimiento de hacer un ministerio que pudiera buscar almas para Cristo Jesús, que pudiera buscar almas para su reino, que pudiera buscar almas para Dios, le viene a la mente un pensamiento bien interesante. Y es que dice Jesús allí, palabras de Jesús honestas, cuando menciona y dice, la mies es mucha y pocos los obreros. Y dice que en ese instante Jesús le pidió a Dios, el Padre, le suplicó, le pidió sabiduría allí a Dios, el Padre, para que le entregara allí una manera de la cual poder buscar obreros para la obra, de la cual poder buscar obreros que la pudieran ayudar a él a poder salvar a la mayor cantidad de personas posible, porque allí en el libro de Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el deseo de Cristo Jesús era que todo el mundo pudiera ser salvos por él, pero él sabía y conocía que en su estado humano no lo podía lograr solo, así que necesitaba encomendar a algunas personas que tuvieran también ese deseo de salvar a la gente, al igual que como Cristo Jesús quería. Así que dice que encomendado allí por Dios el Padre, dirigido totalmente por Dios el Padre, encomendó entonces a 12 discípulos para que le ayudaran con esta gran tarea, con esta gran encomienda. Dice que comenzó así entonces con estos 12 lo que sería la iglesia primitiva, la primera iglesia que se funda, ¿verdad?, a través de Cristo Jesús, alcanzando a las multitudes con su testimonio, que lo que ellos veían, la obra que ellos veían de Jesús, les daba a entender a él que él obraba de manera sobrenatural, de una manera sorprendente, obraba grandes maravillas Cristo Jesús, y su vida fue inmaculada a través de todo y cada uno de los paisajes, ¿verdad?, que vemos allí de la vida de Jesús. Y durante 3 años fue un ejemplo maravilloso para todas las personas que se acercaban a él y se allegaban a él. Y esto incluyendo aún sus 12 discípulos. Nos dice la palabra de Dios allí
que sus discípulos fueron inspirados por él de una manera poderosa, una manera impresionante. Y nos dice allí que también de la misma manera en que él los hizo a ellos discípulos, también le encomendó a ellos la tarea de que ellos fueran y buscaran discípulos. Y es que allí en el libro del Evangelio de según Mateo, podemos buscar allí en nuestra Biblia, en Mateo 28, el último capítulo de Mateo 28, dice la poderosa palabra de esta manera en los versos 19 y 20. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta es palabra de Jesús, mis hermanos, y es que Jesús quería que nosotros siguiéramos haciendo discípulos. Luego de que Jesús ascienda al cielo, y fue allí donde la iglesia de Dios comienza entonces a experimentar lo que es la causa y el efecto de vivir el evangelio, de estar allí constantemente buscando almas para Cristo y haciendo discípulos. Es allí donde ellos pueden experimentar lo que es la causa y el efecto del evangelio. Y me explico. Muchos de ellos pudieron gozar de prosperidad, de tiempos muy buenos, pero también pasaron por muchas tribulaciones y pruebas. Fueron tiempos prósperos para las vidas que iban uniéndose al cuerpo de Cristo Jesús, pero también eran momentos difíciles porque fueron perseguidos, de tal manera que fueron perseguidos, y no tan solo fueron perseguidos, sino que fueron también perseguidos a muerte, mis hermanos. Miles eran bautizados, se convertían al cristianismo, y fue en esa era precisamente cuando los seguidores de Cristo fueron llamados por primera vez cristianos. Fue allí, en esa era, donde por primera vez se le conoció al hombre de Dios como cristiano. Pero el enemigo no cesó, mis hermanos, no cesó de intervenir con los hijos de Dios, y tal como lo menciona Jesús, y nos dice, no pasó mucho tiempo cuando Jerusalén quedaría desolada. Tal como lo prometió y lo dijo allí Jesús, no quedaría piedra sobre piedra, y muchos padecerían de horrible persecución y muerte, como les mencioné anteriormente. En este tiempo de angustia, la fe de los creyentes de Dios fue probada grandemente. Dios le hacía un llamado especial a cada uno de ellos a no abandonar los principios divinos, a que estuviesen conectados directamente con su santa palabra constantemente. No fue fácil. Dios le instaba a cada momento a que no se despegaran de la fe de Jesús y a mantenerse aferrados a los mandamientos de Dios. Aunque muchos murieron como mártires sin abandonar su fe, dice que la sangre de estos era como semilla para los corazones que continuaban buscando y acercando a Dios en sus corazones, aún sabiendo que les perseguían y que aún así lo que les esperaba era la muerte. Pero nuevamente Satanás tuvo que optar por mejorar sus estrategias, mis hermanos. Ya que la muerte de los cristianos era vigor, era fuerza, era columna para los que escuchaban la poderosa palabra de Dios, Satanás entonces recurrió a unas nuevas estrategias, a otra movida que le traería mejores resultados y que hasta el día de hoy ha logrado por distintas vías quitarle al hombre la verdad y la tenacidad del evangelio, los principios divinos y la salvación y redención que radican en medio de Cristo Jesús. Y para lograr esto, el enemigo se las ingenió y de unirse al pueblo de Dios. Pues lo dice bien claro un dicho muy popular: si no puedes con el enemigo, únetele. Pero su unión con los hijos de Dios no fue sincera, no era genuina, sino que su astucia llevó a que esa unión lograra desviar la verdad y la adoración a Dios por medio de confusiones y de alteraciones a medias con los cristianos, para profanar así el nombre de Dios.
Qué astucia tiene el enemigo. Y queriendo los cristianos genuinos que estas persecuciones, que estas muertes ya cesaran de una vez, ¿saben qué? Rápidamente hicieron alianza y le dieron la mano allí al enemigo de las almas y planificaron juntamente con Satanás para unir fuerzas, para que ya cesaran de una vez la violencia y cesaran también, ¿verdad?, todas estas cosas. Así que el enemigo logró obtener lo que por medio de la violencia no podía obtener. Pero ustedes me preguntarán en esta hora, pero entonces, ¿cómo aceptaron de pronto los cristianos caer en tal reputación? Hermanos, es sencillo. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor humano. Saben, así mismito fue que obró el enemigo de las almas con Jesús. Allá, momentos antes de que Jesús pasara a la cruz del Calvario, le mostró allí todo lo que tenía. Le dijo, tengo todo esto te daré si tan solo de rodillas me adoraras. Pero ¿sabes qué? Nuestro Cristo Jesús venció aún ahí al enemigo de las almas. ¿Saben? Y aún ahí también el enemigo de las almas hoy nos trae a la mesa, nos trae a nuestra mente, nos trae a nuestro corazón de la misma manera. Nos dice, los voy a prosperar, van a estar bien, van a estar felices. Simplemente lo que te pido es tu adoración. Adórame. Pero ¿de qué manera lo estamos adorando? Tal vez que hemos decidido adorar ahora al enemigo en vez de a Dios. Pero si constantemente decimos que adoramos a Dios, ¿o es que acaso con nuestros actos o con nuestra profanación de credo hemos descubierto que estamos alejándonos de Dios y estamos acercándonos más al enemigo de las almas? ¿Qué cosas no? Esta pregunta se hizo allí el enemigo. ¿Qué cosa no hará el hombre para preservar su vida? Fue el argumento que trajo a la mesa allí Satanás cuando se le presentó allí el caso de la fidelidad de Job. Le dijo allí a Dios, ¿será que acaso no adora Job un Dios de darle? Quítale lo que tiene, tócale su vida, para que tú veas si no te maldice. Mas sin embargo, Dios conocía el corazón de Job y sabía que Job era un siervo fiel. Aunque muchos, al igual que Job, se mantuvieron fieles, muchos otros no hicieron lo correcto y cayeron presos ante la proposición de prosperidad que les ofrecía el enemigo de las almas, y aún hoy día nos siguen ofreciendo el enemigo de las almas a nosotros. Dice que los hijos de Dios hacían alianza con los hijos de los hombres, caían, ¿verdad?, de tal manera, de manera terrible, nefasta, con una sutileza tan vil y tan pobre, tal como lo declara allí el libro de Génesis. Génesis, el capítulo 6. Génesis, el capítulo 6. Vamos a ir rapidito allí. Génesis, el capítulo 6 y los versos 1 al 3. Génesis 6, 1 al 3 nos dice, los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposa las que más les agradaban. Y dijo entonces Dios, el Señor, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne. Así sus días serán 120 años. Así que aún así, Dios también dice, el hombre tiene maldad en su corazón. Cualquier sutileza que el enemigo utiliza lo hace caer fácilmente. Pero gloria a Cristo Jesús que nos mantiene de pie y nos da una esperanza. Fue aquellos momentos cuando la iglesia se vio entonces en gravísimo peligro, mis hermanos. Era de mayor bendición mejor padecer cárcel, tortura, fuego y espada antes de caer ante las artimañas y las insinuaciones del enemigo. Aunque algunos cristianos se mantuvieron firmes, declarando que no debían transigir, otros se declaraban dispuestos a ceder o a modificar uno que otro puntito de confusión de fe, a unirse con los paganos que habían aceptado parte del cristianismo, pensando que ellos los podrían llevar a convertirlo por completo.
Qué error, mis hermanos. A veces pensamos que podemos con el enemigo, pero nuestra batalla no es contra carne, ni hueso, ni nada de lo que se parezca, sino contra principados, cosas que no son de este mundo. Así que, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Eso nos lo dice bien claro allí Santiago. Santiago, en el capítulo 4, nos dice allí bien clara la poderosa palabra de Dios. En el libro de Santiago, lee así. Santiago 4, del 1 en adelante. ¿De dónde vienen las guerras y contiendas entre vosotros? ¿No surgen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codicia y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Nos dice la poderosa palabra de Dios en el verso 4, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El que quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. ¿Pensáis que las Escrituras dice sin razón, el Espíritu que Dios hizo habitar en nosotros nos anhela celosamente? Y Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sometaos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vuestra presencia. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Afligidos, lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos ante el Señor y Él nos exaltará. Saben, mis hermanos, creo que hemos llegado a una situación tan y tan nefasta que hasta aún la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versos 24. Mateo 6, 24 nos dice la poderosa palabra de Dios. Ninguno puede ser siervo de dos señores, porque os desenterrará a uno y amará al otro, y será leal a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. A veces el enemigo nos quiere ofrecer toda riqueza, pero no podemos estar con Dios y estar también con la riqueza. Es lamentable, hermano, lo que como cristianos nosotros hemos cosechado. Hemos bajado, ¿verdad?, la bandera, el estandarte de Cristo y de Dios, y hemos realizado alianzas y unión de cristianos con paganos, el cristianismo con el paganismo. Tal combinación es más mortal, mis hermanos, que una arma química, que una arma biológica creada en nuestros días para acabar con la vida humana sobre toda la faz de la tierra. ¿Saben? Este daño de unir cristianismo con paganismo es más dañino en efecto que una bomba nuclear. Fue tal así que la historia nos confirma cómo la idolatría de estos paganos llegaron aún a nuestras iglesias. Doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se han incorporado en la fe y en el culto cristiano. ¿Saben? No sé cuántos de ustedes alguna vez han pensado en hacerse ciertas preguntas que a veces nos surgen en la mente. Yo quise anotarlas aquí para que no se nos olvidaran. Y es cómo el enemigo logró introducir la idolatría a los cultos de los conversos. Cómo logró desviar la mirada de la poderosa palabra de Dios de tal forma que le prohibió y hasta le quitó el privilegio a los conversos de leer las Sagradas Escrituras y de practicar la verdad y la justicia de Dios. Eso fue lo que sucedió. Y no tengan mucho cuidado, hermanos, tengan mucho cuidado porque aún en nuestros días podrá suceder lo mismo. Y está sucediendo en muchos países del Oriente. Como el enemigo también estableció medidas de indulgencia
donde el hombre podía pagar de manera monetaria o de algún tipo de servicio o sacrificio terrenal, sus pecados cometidos quedarían resueltos. ¿Cómo ha alterado el conocimiento de la vida y aún de la muerte misma, dando por fábulas y especulaciones muchas teorías vanas que no van acordes con las Sagradas Escrituras? ¿Saben? Las alabanzas que fueron inspiradas alguna vez por el mismo Dios para presentar su carácter y para que nosotros podamos alabar y glorificar su nombre de manera que se presente al Dios de manera sublime y sencilla, se han distorsionado y hoy por hoy se presentan sus himnos y sus alabanzas como modelos de canciones y músicas seculares. El enemigo introdujo todo acto de lascivia y degradación sexual y de todo vicio a través de los que el mundo llaman líderes religiosos, los cuales con sus actos mismos le han dado un ejemplo equívoco a imitar a nuestros jóvenes y niños. El mundo se corrompe porque continuamos acariciando y ejemplificando a través de nuestras vidas las costumbres y tradiciones de los hombres. Y se nos olvida que en nada nos aprovecha todo esto, ni tampoco edificamos nada bueno en alguna de nuestras vidas espirituales, ni tampoco nos acercamos más a Dios, sino más bien que nos alejamos de Él. La palabra de Dios nos dice: oh, si mi pueblo se humillara, sobre el cual mi nombre es invocado, yo sanaré su tierra. ¿Saben? Muchas veces se nos olvida lo que dijo allí Jesús: porque apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Saben? El conflicto de los siglos, un ejemplar literario el cual todos deberíamos leer en estos días. Solamente hay una norma de fe y radica en el hecho de leer la poderosa palabra de Dios, la Biblia. Pero el Señor también utilizó grandes hombres y mujeres que fueron inspirados por Dios, que no nos hace mal leer un poquito acerca de la poderosa palabra de Dios y cómo Dios ha obrado a través de sus hijos en todos los tiempos. Y nos dice en la página 42 del conflicto de los siglos, de esta manera, y quiero compartir: cuando los cristianos consintieron en unirse con los paganos, que solo se habían convertido a medias, entraron por una senda que les apartó más y más de la verdad. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Y es que vinieron que dicho rompimiento era de todo punto necesario si querían obedecer la palabra de Dios. No se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponían en peligro la fe de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariese su fidelidad a Dios. Pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aún la guerra. Bueno sería para la iglesia y para el mundo entero que los principios que aquellas almas vigorosas sostuvieron revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. Nótese hoy una alarmante indiferencia respecto a las doctrinas que son como columnas de fe para los cristianos. Está ganando más y más terreno la opinión de que, al fin y al cabo, dichas doctrinas no son de vital importancia. Semejante degeneración de pensamiento fortalecen las manos de las agentes de Satanás, de modo que las falsas teorías y los fatales engaños que en otros tiempos eran rebatados por los fieles que exponían la verdad para resistirlo, ahora encuentran aceptación por parte de miles y miles que declaran ser discípulos de Cristo. Hermanos, estamos cayendo presos ante las tentaciones sutiles del enemigo. Y es que el Señor nos quiere hacer un llamado. Tenemos en poco hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas.
Deseamos que Dios nos limpie, nos restaure, que como bien dice el texto, que restablezca y sane nuestra tierra. Pero saben, queremos seguir viviendo a nuestro modo. Deseamos seguir en nuestras vidas de pecado que ya han ocasionado tanto mal y miseria. Es hora de que abramos nuestros corazones a Dios, le presentemos nuestras faltas y le supliquemos arrepentimiento genuino y verdadero, donde podamos hacer pacto con Dios de poner por norma de vida su voluntad y el conocimiento de Jesús. Hermano, que este sea nuestra humilde oración, nuestro sentir y nuestro pensar, y que nos podamos poner de parte del cielo mientras aún tengamos la oportunidad. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Les quiero extender un saludo muy grande, un beso, un abrazo a toda mi familia, a todos los hermanos de la iglesia. No se preocupen, estamos pasando por momentos difíciles, pero el Señor nos va a sostener con su mano. Solamente tenemos que serle fiel, aunque se desplomen los cielos y la tierra. Dios les bendiga grande y poderosamente.